Hola, espero que andes bien. ¿Qué vamos a comenzar a ver? Frecuencia modulada. Vamos a hacer un poquito, un pequeño así de historia para tener un poquito de idea. Ahí en 1922, Carson, que fue el inventor de la banda lateral única, que después vamos a ver más adelante, decía que no había ninguna ventaja sobre la frecuencia modulada. Que en realidad lo que se hacía, la frecuencia modulada es un desperdicio del espectro radioeléctrico por el ancho de banda que ocupaba. Y durante mucho tiempo se decía que era mucho mejor la M. Pero por 1936 Armstrong, que fue el que creó el receptor superheterodigno, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando vimos a M, si no, revean los videos. Él comenzó a demostrar que en realidad las ventajas que tenía la FM, que no era tan así con respecto a lo que era la banda lateral, y que se podía demostrar, perdón, contra la M, y que se podía demostrar qué cosa, de que era menos ruidosa, así que no era ruidosa. Porque la gran desventaja que tiene la M, todos conocemos cuando escuchamos amplitud modulada, su principal desventaja es que es extremadamente ruidosa. En cambio la frecuencia modulada no, y obviamente también vamos a ver que la desventaja que tiene la M, ¿sí? La M, el ancho de banda es tan pequeño que si uno quisiera escuchar música de buena calidad no podría, cosa que la FM sí me permite. ¿Sí? Entonces a veces, a pesar de que uno está desperdiciando un ancho de banda un poco mayor, la calidad del sonido es mucho mejor. Esas fueron las ventajas y por eso necesitamos ver lo que es frecuencia modulada, una cosa muy importante en la actualidad. ¿Qué tenemos que saber de frecuencia modulada? Bueno, es algunas cosas parecidas a M y otras que no, ¿sí? En la M, ¿qué hacíamos? Modificábamos la portadora en función de la información, ¿sí? O sea, modificamos en la amplitud de una señal. Acuérdense que normalmente en la M, ¿qué hacíamos? Modificábamos de la portadora, modificamos la amplitud. Bien. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde vamos a representar en dos dominios, ¿sí? Tenemos en el dominio del tiempo, que es esto que está acá, esto es tiempo, y en el dominio de la frecuencia. ¿Correcto? Entonces tenemos una señal. Imaginemos que tenemos una señal de 1 kHz, o sea, una señal senoidal, de un solo tono. Si yo lo demostraría, digamos, en el dominio este mismo, en el dominio de la frecuencia, bueno, podría notar que en un punto donde tengo 1 kHz tengo una especie de flechita. O un punto donde yo puedo ver que justamente tengo esa senoidal. La portadora es exactamente igual, es una senoidal, simplemente que es una frecuencia mucho más arriba, por eso yo la represento siempre la frecuencia como una línea más grande. Ustedes miran, pero la flecha es más grande. Sí, porque se acuerdan que como veíamos en AM, la amplitud de la portadora normalmente debería ser mucho más grande que la de la modulante o la de información, ¿sí? Por ejemplo, la de audio. ¿Qué diferencia hay acá? Bueno, cuando ustedes entraban con a la portadora, entrábamos con una señal de un tono, normalmente modificamos la amplitud. Bueno, acá lo que se va a hacer es modificar en frecuencia. Uno la portadora la puede modificar en amplitud, como ya lo vimos en los videos anteriores, recuérdenlo. Podemos modificarlo en frecuencia modulada y podemos modificarlo en fase, ¿sí? Estas dos son las que vamos a abarcar ahora, principalmente la frecuencia modulada. La de fase seguramente se va a ver más adelante, que es cuando los modos de transmisión digital utilizan lo que se llama PM. Nosotros vamos a ver frecuencia modulada, FM. Entonces, ¿cómo trabaja? Bueno, depende de la amplitud. O sea, vamos a suponer que acá sube la amplitud. ¿Qué hace? Va a modificar y va a aumentar la frecuencia. Cuando se hace negativa, disminuye la frecuencia. Entonces vamos a encontrar que la señal tenemos la portadora, ¿sí? La frecuencia de la portadora más la moduladora, menos la frecuencia de la portadora, menos la de la modulante, ¿sí? Y después el doble de la frecuencia. Recuerden que normalmente cuando no teníamos frecuencia, tenemos a veces muchas más. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos los armónicos, que normalmente son mucho más chiquitos. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto con respecto a la amplitud modulada? Todo lo que sea ruido, todo lo que sea que moleste, normalmente no modifica, o sea, no modifica por nada la frecuencia. Lo que me hace es modificar la amplitud. O sea, si cae un rayo, de pronto lo que uno va a notar es que donde cae el rayo, acá se hace una especie de onda que puede subir o bajar, ¿sí? Puede haber ruido de línea, puede haber ruido, por ejemplo, de algún motor eléctrico, podría haber de un auto, de una moto, ¿sí? Todo lo que sea chispa. Todo eso va a generar un ruido que se va a montar sobre la señal, sobre la amplitud.
para lo cual por eso la amplitud modulada era mucho más ruidosa. Acá como poco importa la amplitud, ¿qué nos va a importar a nosotros? Es justamente la frecuencia, si es más o menos la frecuencia. Por lo tanto yo voy a poder, después vamos a ver en un receptor más adelante, poder limitar todo lo que pueda hacer ruido, sacarlo sin afectar la información, que es lo más importante. Primera ventaja que tenemos en la frecuencia modulada, no es ruidosa. Por eso hoy por hoy la tecnología desde la televisión clásica analógica, donde ya la información de audio iba en frecuencia modulada, hasta la telefonía y de muchos equipos que ahora utilizan la frecuencia modulada. Obviamente, usted me da, hoy en la actualidad está todo digitalizado, sí, pero recuerden que la forma de digitalizar no deja de ser más que un módulo PM, que es un módulo de fase, ¿sí? Llámese como ustedes quieran. Entonces, esto es lo que es la frecuencia modulada. Acá estamos trabajando simplemente sobre la frecuencia. Y esta es la ventaja, que es menos ruidosa. Recuerden que la información acá yo dibujé una senoidal, pero normalmente esto, que yo acá muerto como una flechita, cuando uno hace un audio o habla, normalmente lo que uno tiene es una señal que es mucho más compleja en el audio. Si yo presto atención, tengo momentos, que la amplitud va variando. ¿Y eso qué es? Cambian los tonos. Por lo tanto, yo acá en realidad, en fines prácticos, lo que tendría sería un montón de flechitas, ¿sí? Tengo un ancho de información mucho más grande, porque la persona cuando habla emite un montón de tonos y no un solo tono, ¿sí? Pero bueno, a modo de representación, para poder entender, uno puede representarlo como una sola flechita, ¿sí? Si no, tendríamos un montón de flechitas, como diría un conocido, un montón de indios, decía, porque obviamente tiene un montón de flechas, ¿sí? Entonces, primera cosa que debemos conocer de frecuencia modulada. ¿Qué más debemos conocer? Otro tema, desviación de la frecuencia, ¿sí? Nosotros vamos a ver como delta F, ¿Qué es la desviación de la frecuencia? ¿Cuánto se modifica la frecuencia? A ver, vamos a suponer que yo tengo una señal donde voy a una frecuencia determinada, no sé, vamos a suponer 200 kHz, ¿sí? Y luego disminuye y luego vuelve a aumentar y vamos a suponer que 200 se va a 150 kHz. ¿Qué quiere decir? Y después vuelve a subir y después vuelve a bajar. Quiere decir que si yo tuviera esta señal en el dominio de la frecuencia, que es como lo vemos en un osciloscopio, que bueno, en un osciloscopio, uno en realidad, un osciloscopio, pero un analizador de espectro, ¿sí? En el analizador de espectro uno puede ver una señal, que yo les voy a mostrar alguna, ¿sí? Y cómo se verían muchas estaciones. Y en realidad uno va a ver que tenemos la portadora y la moduladora. Es una flecha que, por ejemplo, para este caso, vamos a suponer que acá fueran los 200 kHz, si se modifica 50 kHz, o sea, va para un lado para otro, yo voy a notar que voy a ir, por ejemplo, de los 250 kHz hasta los 150 kHz. O sea, si la señal se modifica 50 kHz, puede ir para un lado y para el otro, ¿sí? A esto se le llama desviación de frecuencia. ¿Cuánto se modifica la frecuencia? Es parecido a lo que era el índice de modulación, pero bueno, no en amplitud sino en frecuencia. ¿Cuánto la modifico? Índice de modulación es algo que también existe en la FM, que ahora vamos a ver, no es lo mismo, pero existe. Entonces, la desviación es cuánto se modifica la frecuencia, cuánto yo modifico la frecuencia. O sea, yo puedo modificar la frecuencia, una desviación que es típica de 15 kHz, 20 kHz, cuánto yo voy a desviar con respecto a la frecuencia fundamental o a la frecuencia, digamos, de lo que es la portadora. Eso se conoce como delta F. También aparece un concepto que se llama oscilación de la portadora. ¿Qué es la oscilación de la portadora? Es lo que muy parecido a lo que vendría a ser ancho de banda, ¿no? Algo parecido. ¿Cuánto ocupa todo esto? Para poder calcular la oscilación de la frecuencia es muy fácil, es multiplicar por 2 el delta F. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una modificación de 50 kHz, como en este caso, ¿cuánto va a ser el ancho, la oscilación de la portadora? Y va a ser justamente de 100 kHz. Acá yo puse algo muy extremo, pero normalmente esto es lo que se conoce como dirección de la portadora, ¿sí? Un concepto fundamental para poder entender algunas cosas más. ¿Qué más hay que saber? Y nuestro concepto, índice de modulación. Bien. ¿Qué es el índice de modulación?
es cuánto voy a modificar, si cuánto se... Ustedes acuérdense que en la M había índice de modulación que era la diferencia, digamos, entre cuánto modificaba la amplitud, ¿sí? Acá es un concepto bastante diferente y habla de cuánto yo voy a modificar en frecuencia. Ustedes me dirán, bueno, pero eso era diferencia de frecuencia, sí. Pero la modificación, esto es en función de la información de la moduladora, frecuencia moduladora, o sea, de cuánto es la señal, ¿sí? ¿Cuánto voy a modificar? No es lo mismo modificar, no sé, 10 kHz en una frecuencia que 10 kHz en una frecuencia mucho más alta, ¿sí? Entonces, ¿cuánto yo modifico en función de? Entonces, ¿cómo se resuelve? Vamos a suponer que el índice de modulación por la ecuación me dice que es igual a la desviación de la frecuencia sobre la frecuencia de la moduladora. Entonces vamos a suponer que tenemos una señal de audio determinada, así, que tiene una amplitud de 3 volts. Y yo decido ajustar, digo que voy a modificar mi frecuencia de la portadora, por ejemplo, cada 5 kHz 1 volt. O sea que por cada volt que tenga yo de la señal de la moduladora, voy a modificar 5 kHz. ¿Qué cosa? Mi portadora. Entonces vamos a suponer que yo tengo una señal de una frecuencia de 3 kHz que tiene una amplitud acá de 3 volts. ¿Cuánto va a ser la desviación de la frecuencia? O sea, el delta F. Bueno, si yo tengo 3 volts y yo estoy diciendo que por cada volt voy a tener 5 kHz, quiere decir que yo acá modifico un total de 15 kHz. ¿Sí? O sea que la desviación de frecuencia va a ser 15 kHz para un lado y 15 kHz para el otro. Por lo tanto, la desviación de frecuencia es 15 kHz como lo vimos recién. Eso es de frecuencia. ¿Y sobre qué frecuencia? Sobre la frecuencia moduladora, que es 3 kHz. Yo resuelvo esto, hago 15 dividido 3, me va a dar 5. 5. Acuérdense que en el índice de modulación de AM era un valor menor a 1. Bueno, acá el valor puede superar tranquilamente a 1, ¿sí? Entonces, 5. Podría decidir, sí, yo podría decir, por ejemplo, que en vez de, no sé, se me ocurre a mí, modificar el voltaje, sí, yo en vez de, no sé, decir, en vez de, quiero por cada, no sé, 3 kHz, ¿sí? Por cada volt, bueno, si yo tengo 3 volts, acá voy a tener un total de 9 kHz la desviación, porque si digo que por cada volt, por cada 3 kHz voy a modificar un volt y tengo 3 volts, quiere decir que voy a modificar solamente ya 3 kHz. La frecuencia vamos a suponer que es la misma y me va a dar un índice de modulación de 3. Esto es algo muy importante porque a la hora de ajustar uno decide qué ajustar, porque es cuánto va a ocupar. Y el cuánto va a ocupar en el ancho de banda es muy importante, ¿sí? Entonces, esto es índice de modulación, ¿sí? ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, ustedes saben que lo que es el ancho de banda. Ancho de banda, yo recién dije ancho de banda, es otra cosa, en realidad está relacionado, sí, bastante relacionado con el índice de modulación, pero no es solamente eso. ¿Cómo se calcula el ancho de banda? Bueno, veamos cómo se calcula el ancho de banda. Ancho de banda, ¿sí? Con respecto al ancho de banda, nosotros se acuerdan que cuando vimos AM, ¿sí? Digamos, el ancho que, digamos, permitido para nuestro país, o que permite la Secretaría de Comunicación, toma en cuenta que el audio que nosotros tenemos cuando hablamos por telefónicamente son alrededor de 3 kHz. O sea que se sobreentiende que hasta 3 kHz tenemos un audio muy bueno que es telefónico. ¿Sirve para la música? No, porque la música normalmente tiene mayor calidad y a veces cuando uno escucha música por amplitud modulada no tiene tan buena calidad como cuando lo escucha por frecuencia modulada. ¿Cuál es una frecuencia aceptable? Y uno podría decir que hasta 15 kHz. Más de 15 kHz es casi inaudible, quizás algunas personas puedan escuchar. Las personas que son más jóvenes escuchan frecuencias más altas, las personas que somos más mayores, ¿sí? Nos cuesta escuchar frecuencias tan altas. Pero bueno, podríamos decir que un audio bastante aceptable es hasta 15 kHz. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo podemos saber el ancho de banda? Bueno, Carlson, ¿te acuerdas del famoso Carlson que hablábamos recién o antes? ¿Sí? Él dice que hay una regla que dice que el ancho de banda de una señal va a ser 2 por el delta F más la frecuencia de la moduladora. Entonces, la frecuencia de la moduladora, digamos, tenemos que va a ser normalmente hasta 15 kHz. ¿Cuánto va a ser el delta F? Bueno, ustedes vean que recién sacamos el índice de modulación y vamos a suponer que esté permitido, que es muy normal, un índice de modulación de 5. ¿Cómo podría sacar el delta F? Bueno, ¿cómo obtengo? Yo para obtener el delta F
va a ser el índice de modulación por la frecuencia de la modulante, ¿sí? O sea que si el índice de modulación es 5 por 15, me va a dar un total, 15 kHz, me va a dar un total de 75 kHz. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mi señal, ¿sí? Mi señal, esta es la portadora a una frecuencia determinada, normalmente va a moverse hasta 75 kHz. ¿Eso es el ancho de banda? No, no es ancho de banda, porque Carlson dice que en realidad para obtener cuánto voy a ocupar, voy a tener que hacer esto, ¿sí? Esta ecuación. ¿Cómo daría? Bueno, entonces tenemos que el delta E, el ancho de banda va a ser 2, el delta F dijimos que era 75 kHz, que en la Secretaría de Comunicaciones en la República Argentina normalmente acepta como un ancho de banda, como una desviación de frecuencia bastante aceptable, más, o permitida, ¿sí? La frecuencia, ¿sí? De 15 kHz. Entonces, ¿qué nos daría? Nos daría 75, 80, 90 kHz. Por 2 quiere decir que el ancho que ocuparía una estación de radio es de 180 kHz. En nuestro país, no todos los países son iguales, sí, la van a ver que las emisoras de FM están en frecuencia, digamos, en frecuencias impares. ¿Sí? En algunos países son pares, en otros países son impares. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una frecuencia, podría ser en 99.9 MHz. ¿Sí? La anterior está en 99.7, o sea que yo en 99.7 MHz tengo el canal anterior. Y la próxima va a estar ¿dónde? En 100.1 kHz. Perdón, MHz. Digamos, el ancho de banda que va a tener esta estación normalmente no va a tener que molestar a la que está al lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, se deja normalmente un espacio, ¿sí? De 10 kHz de cada lado, o sea, 10 kHz de acá, se deja un espacio, ¿sí? De 10 kHz y el canal de al lado hace lo mismo, deja 10 kHz, ¿sí? Esto va a garantizar de que no haya sobremodulación entre una estación y la otra, ¿sí? Esto va a suceder mientras yo obviamente trabaje con el índice de modulación, mientras yo trabaje con el audio, acuérdense que en el índice de modulación dependía mucho de, digamos, el voltaje que tenía la moduladora, iba a variar, obviamente al variar iba a variar el índice de modulación, y si yo varío mucho el índice de modulación, puede ser que tenga mayor ancho de banda, Pero bueno, manejando todo esto tenemos que nuestro canal es de 180 kHz y dejamos 10 kHz para cada lado, ¿sí? como una porcioncita de como para no molestar al vecino, ¿sí? O sea, es como si, a ver, en mi casa digo, bueno, yo tengo 10 metros, por ejemplo, de ancho de casa, pero, ¿qué me dice la ley? Que yo tengo que dejar 15 centímetros de cada lado, y yo puedo hacer una pared en 15 centímetros, lo que se conoce como medianera, 15 centímetros. ¿Puedo construir al lado? No, no está permitido. Y el vecino que tiene que hacer exactamente lo mismo, 15 centímetros. Por lo tanto, hay 30 centímetros, que serían estos que están acá, en el cual yo no voy a poder pasar ni molestar. Yo aporto mis 10 kHz, el vecino aporta sus otros 10 kHz, y entre los dos tenemos 20 kHz. Esto garantiza que no haya digamos, que yo moleste al vecino, que entre la propiedad del vecino, ni él a la mía. Bueno, en las comunicaciones pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que dejar una porcioncita donde no tengo que molestar al vecino. Todo funciona perfecto cuando yo dejo el índice de modulación que corresponde, cuando mi ancho, ¿sí? no supera los 15 kHz, o la tensión, ¿sí? La tensión que va a tener la moduladora no es muy grande. ¿Para qué? Para que justamente no modifique el índice de modulación. Es muy común que los técnicos, yo les voy a mostrar unas radios comerciales, ¿sí? Que tengan ajustes de índice de modulación o lo que se conoce como porcentaje de modulación. ¿Qué es el porcentaje de modulación? Es la desviación de frecuencia permitido con respecto a la desviación que yo tengo, ¿sí? En nuestro país, la desviación de frecuencia permitida es 75 kHz. En la República Argentina, 75 kHz, que es lo que establece la Secretaría de Comunicaciones en el momento, ¿sí?
¿Cuánto es? Bueno, depende de lo que yo tenga. Entonces, ¿cómo sacaríamos el cálculo de porcentaje de modulación? Sería de la siguiente manera. El porcentaje de modulación es la desviación de la frecuencia, ¿sí?, real, que es la que mi equipo transmite, sobre la permitida, la desviación de frecuencia máxima, lo máximo permitido en cada país, ¿sí? Para el caso de la República Argentina, la frecuencia de desviación máxima permitida es de 75 kHz. Digo esto porque depende del país, hay países que pueden ser diferentes. Vamos a tomar el caso de la República Argentina. 75 kHz es lo máximo que me permite hoy lo que es la Secretaría de Comunicaciones o la ENACOM en la República Argentina. Vamos a suponer que la desviación de frecuencia de mi equipo transmisor sería de 50 kHz. ¿Sí? Y todo ese valor lo voy a multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque es el porcentaje. Entonces, por 100. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Bueno, hago la cuenta, esto me da 0,66%, me va a dar alrededor del 66.6%. ¿Sí? Mi porcentaje de modulación es de aproximadamente el 66%. ¿Cuánto no tengo que superar el porcentaje de modulación? El 100%. ¿Por qué? Porque este valor nunca va a tener que superar este. Si yo supero hasta este valor, me va a dar 1, o sea, me va a dar el 100%. Eso es lo máximo, digamos, entre comillas, permitido. Si sobrepaso eso, lo más factible es que me monte, lo que recién hablamos, el espacio que dejamos entre estación y estación, me monte sobre la estación vecina. Bueno, espero que les haya gustado, sí, y bueno, nos estaremos viendo la clase que viene con más frecuencia modulada.